Hola queridos estudiantes del sexto grado. Hoy en el área de comunicación vamos a trabajar un tema muy bonito e importante para nosotros. Y el propósito de nuestra sesión es el siguiente. Escribir una infografía adecuándose al destinatario y tipo textual, de acuerdo al propósito comunicativo. La clase pasada trabajamos la comprensión de una infografía y hoy vamos a ver la elaboración de una infografía. Es decir, nuestro propósito es elaborar una infografía. Para ello, recordemos primero qué es una infografía. Nos dice que una infografía es un texto discontinuo que permite difundir información utilizando elementos icónicos, es decir, imágenes, y tipográficos, texto, cuya finalidad es fijar información visual y precisa sobre temas científicos, culturales, etc. Nos dice entonces que la infografía va a difundir información, pero utilizando ¿qué? Imágenes muy llamativas y relacionadas al tema. ¿Y qué más? Textos. Pero estos textos no tienen que ser muy extensos, tienen que ser precisos y resumidos, ¿sí? Y estos textos tienen que tener mucha relación con las imágenes. Vamos a ver cuáles son las funciones de una infografía. Sintetizar información. Facilitar la comprensión de la información. Al obtener una infografía de esta manera, con imágenes y textos resumidos, nos va a facilitar entender cuál es el tema de esta infografía y cuál es su propósito. Ayudar al lector a construir la información de forma inmediata. Cuando nosotros vemos la infografía, vamos a ver, por ejemplo, que el título está en letras grandes y la información va a estar organizada en pequeños recuadros y junto a ellos va a haber imágenes que nos va a permitir entender mejor y construir nuestra información de forma inmediata. La infografía debe cumplir con las siguientes características. Nos dice que debe incluir elementos visuales como gráficos, mapas, flechas, cuadros estadísticos, fotos, diagramas, etc. Debe incorporar textos breves que permitan entender aquello que la imagen no muestra. Organizar el contenido siguiendo un orden preestablecido. Ahora, veamos las partes de la infografía. ¿Cuáles serán esas partes de la infografía? Nosotros la clase pasada lo vimos. Dijimos que era el título. Y en el título vamos a encontrar la síntesis del contenido. Por ejemplo, aquí vemos COVID-19, síntomas y recomendaciones. Luego, lo que está dentro de esta llave va a ser ¿qué? El cuerpo. Y en el cuerpo vamos a encontrar ¿qué? Contenidos en imágenes y textos. ¿Sí? Si te das cuenta, todo esto es el cuerpo de la infografía. Y aquí va a haber ¿qué? Los contenidos y las imágenes. Por ejemplo, dice aquí, cubre su nariz y boca al toser o estornudar. Y le acompaña una imagen relacionada a la información, relacionado al texto.
evite saludar con beso en la cara. Y esta imagen es relacionado al texto. Y si te das cuenta, utiliza distintos diagramas, distintas imágenes, distintos colores, que hace que sea llamativo para el lector. Y la información es precisa, fácil de entender. Luego, esta parte de aquí que ves en letras pequeñitas, nos dice que es la fuente. ¿Y qué es la fuente? Son los textos de los que se ha obtenido la información. ¿De dónde sacaste la información? Esa es tu fuente. Por ejemplo, aquí la fuente es del Ministerio de Salud. En conclusión, la estructura de una infografía es el título, el cuerpo y la fuente. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego de haber visto qué es una infografía, las características de una infografía, sus partes, ahora vamos a ver los pasos que debemos seguir para que puedas elaborar una estupenda infografía. Primero, tienes que escoger el tema de tu infografía. Tú tienes que pensar cuál va a ser el tema. Tienes que tener bien claro de qué va a tratar tu infografía. Segundo, recolección de la información. Tienes que buscar en internet o en libros. Tienes que recolectar información. Esa información tiene que ser resumida, fácil de entender. 3. Organiza la información. Tienes que sintetizar, resumir la información y ver cómo lo vas a organizar en tu infografía. Cómo quieres presentarlo en tu infografía. 4. Hacer un diseño de la infografía. ¿Qué es lo que vas a hacer? Agarrar una hoja borrador para que puedas armar tu infografía. Es decir, vas a empezar a elaborar una estructura, un pequeño bosquejo de tu infografía. Vas a ver dónde puedes colocar las imágenes, dónde irán los textos, qué diagramas vas a colocar, o qué flechas o qué gráficos estadísticos, ¿sí? Tienes que darte cuenta dónde va a ir tu información, ¿de acuerdo? Entonces vas a hacer un pequeño bosquejo en una hojita. Quinto, establecer conexiones. Recuerda que lo que escribes tiene que tener relación con el texto y la imagen, ¿sí? Para ello tienes que buscar información y tienes que ver qué imágenes pueden acompañar a esa información para complementarlo. 6. Fuentes de la infografía. Es decir, ¿de dónde sacaste la información? De una página web, de un libro o una revista, y colocarlo en la infografía. No te olvides también que debes poner los créditos, es decir, el autor. En este caso, quien va a elaborar la infografía eres tú, y entonces tú serías el autor. El crédito es para ti, porque tú lo has elaborado la infografía. Vamos a sistematizar lo que estamos trabajando. Para ello, necesito que saques tu cuadernito de comunicación y tus lapiceros para copiar la siguiente sistematización. Aquí te presento el propósito de la sesión. Tienes que escribirlo en tu cuadernito. Luego, escribirás el título. Soy creativo y elaboro una infografía. Vamos a copiar una pequeña definición y las funciones de la infografía. Solo este texto tienes que copiar en tu cuaderno. Y ahora vamos a hacer que nuestra creatividad fluya.
Te dice la actividad de hoy. Crea una infografía en una hoja bond o en una hoja de color. Si necesitas más espacio, puedes juntar 2 hojas y pegarla en el cuaderno. ¿Cuál va a ser el tema de nuestra infografía el día de hoy? Es el coronavirus, el COVID-19. ¿Ya? Entonces vamos a tener que buscar información sobre el COVID-19. Necesito que utilices tu creatividad e ingenio. No te olvides de respetar las partes de una infografía. ¿Sí? De repente el título puedes utilizar diferentes colores que sean llamativos, utilizar de repente plantillas de letras, ¿sí? Haz tu letra legible, con buena ortografía. ¿Cuándo va a ser la fecha de presentación de este trabajo? Es el miércoles 6 de mayo del 2020. El miércoles tienes que presentarme tu infografía. Vas a tomarle una foto a tu infografía. Lo vas a pasar a un formato PDF y me lo vas a enviar por Cubicall o correo electrónico. Muy bien, entonces recuerda que esta infografía tiene que estar pegada en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Muy bien, manos a la obra y a trabajar. Haz que tu creatividad fluya y hazme una hermosa infografía que nos informe sobre el COVID-19. Mucha suerte. Hasta pronto.